Estamos en Apocalipsis estudiando. Ahora sí vamos a entrar a ver un poquito de las iglesias a las que Jesús escribe. Y vamos a entrar al capítulo 2, versículo 1, donde se habla a la primera iglesia a quien Jesús se dirige, y es la iglesia de Éfeso. Yo le puse ahí Éfeso, la iglesia distraída. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros, por tu palabra que podemos venir y con tanta libertad escudriñar, leer y permitir que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Pero también que en este auditorio encuentres a individuos, hombres y mujeres dispuestos a tener corazones vulnerables delante de ti, para que tu palabra caiga como una semilla que nos promete tu palabra no regresará vacía, que así caiga en corazones fértiles. En el nombre de Jesús oramos, amén, amén. Empezamos aquí con la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que pues se distrajo, y ahorita veremos por qué. Pero en cada uno de los mensajes donde Jesús habla a las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, todos los mensajes comienzan con una escena de la visión de Juan del primer capítulo. Todos los mensajes empiezan así, paseándonos en nuestra lectura a través de cómo Jesús, como lo dice en el capítulo 1, se está paseando en su iglesia. Y es que esto es un recordatorio de que Jesús camina donde hay iglesia. Sí, en todas partes del mundo, de diferentes, la iglesia es una sola iglesia por la que Jesús vino, murió y por la que va a regresar. Es una sola iglesia. Simplemente, así como lo vemos aquí, se manifiesta en iglesias locales. Había una iglesia local en Esmirna, otra en Pérgamo, otra en Tiatira, otra en Éfeso. Se manifiesta de esa manera, pero somos parte de su cuerpo y somos parte de este organismo vivo que se llama iglesia. Y al leer estos escritos vamos a recordar que Jesús la ama con pasión, con deseo. Es su esposa, la iglesia. Al final de Apocalipsis vamos a ver una escena donde la iglesia y el Espíritu están clamando en oración a Jesús. Ven, le están diciendo, regresa, regresa. Porque eso es lo que la iglesia en su interior, en su corazón, en lo más íntimo está clamando. Y Él se pasea en medio de nosotros. Dice que Él se pasea en medio de los candelabros, y los candelabros dijimos que son la iglesia por su luz que emite, por la luz que representa. Y también decir esto, la iglesia no es una organización social o de índole político o de ese tipo de cosas. La iglesia es aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. La iglesia es aquellos que han sido lavados con su sangre, se han arrepentido de sus pecados, le han dado la espalda a este mundo y se han tomado el Señor. Y Jesús nos recuerda en esto que Él se pasea aquí. Por más defectos que nosotros le veamos a la iglesia, Jesús la ama, pero también le va a hablar con la verdad. Y cuando vemos ahora que empezamos a hablar de la iglesia de Éfeso, vamos observando cómo comienza Jesús a manifestarse en medio de una iglesia que está viva, pero que tiene detalles, y le habla con verdad y le habla con el corazón. Entonces el versículo 1 dice del capítulo 2 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Porque el que recibe la palabra es el pastor. El ángel es la figura de un mensajero, del que da el mensaje. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los candelabros de oro, dice esto. Entonces la iglesia de Éfeso, comenzamos con esta. Por cierto, es una iglesia muy conocida. Era una iglesia líder, la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Pues porque nada más y nada menos fue plantada por el mismo apóstol Pablo. No nada más eso, sino que esa iglesia de Éfeso años después fue pastoreada por Timoteo, y años después
llega Juan y María, a quien se le encargó la madre de Jesús, llegan y se establecen en Éfeso tradicionalmente, y desde ahí él opera su ministerio. Por eso la iglesia de Éfeso era una iglesia muy apostólica y era una iglesia que contaba con cierta estelaridad. Por eso se empieza con eso, con esa iglesia. Pero también la iglesia de Éfeso era una iglesia hermosa. Tú la empiezas a leer aquí y todos nos vamos a la reprensión y a lo malo y a lo que no están haciendo bien, pero todo nos dice que era una iglesia de verdad hermosa. Ahora, antes de entrar a ver cómo era la iglesia, ¿dónde está Éfeso? ¿Qué es Éfeso? Pues sabemos que es una ciudad, pero ¿qué había pasado en Éfeso? Tienes que familiarizarte un poco a través de la lectura del libro de los Hechos. En el capítulo 19, ahí está la plantación de la iglesia de Éfeso, pero la Biblia nos va dando una serie de pistas y de pautas muy concluyentes en cuanto a todo lo que pasaba en ese lugar. Te platico así rápidamente. Mira, Éfeso era una ciudad conocida por ser el centro del ocultismo de Asia Menor, el centro del ocultismo. Tenía una biblioteca enorme, muy grande. Se dice que era la segunda después de Alejandría en Egipto, que se quemó. Después estaba la biblioteca de Éfeso, pero esa biblioteca tenía toda una sección dedicada a hechicería, brujería, ocultismo, encantamientos. Entonces imagínate, llega el apóstol Pablo y en medio de esa iglesia donde se exaltaban, en medio de esa ciudad donde se exaltaban las artes ocultas, ahí prevalece la iglesia. Y en ese lugar se planta no nada más una congregación, sino que hay un avivamiento en medio de la iglesia a tal grado que la Biblia nos va diciendo que tiene un desenlace hermoso. Ahorita te lo platico. Pero ¿qué más pasaba en Éfeso? Ahí en ese lugar cae un meteorito y usan esa roca como fundamento para poner el templo a Artemisa, que viene siendo Diana de los Efesios, las figuras, las deidades femeninas de la cultura grecorromana. Por lo tanto, en ese lugar se da mucho el turismo religioso, pero no era como cualquier turismo religioso, sino que ahí se promovía la prostitución sagrada. ¿Qué significa eso? Que en ese templo de Artemisa tenían así a muchas mujeres que se prostituían con hombres marineros que venían de todas partes del mundo para, según, entrar a un tipo de éxtasis sexual religioso. Cosa completamente diabólica. Y fue ahí donde los cristianos, los convertidos en el tiempo del apóstol Pablo, llegaban. Y nos dice Hechos capítulo 19, vinieron y quemaron sus libros en una cantidad, sacando las cuentas, como de 4 millones de pesos. Se hace la fogata de libros de artes ocultas. Ahora, cuando dice libros de artes ocultas, eran papiros de encantamientos. Imagínate, ahí populaba, abundaba la señora María, aquella que hace encantamientos, amarres, ya ves cómo se ponen en los postes toda esa gente. Bueno, ahí era una cosa de todos los días, a tal grado que los que tenían un poquito de conocimiento, por lo menos de la ley del Antiguo Testamento, estaban tan inmiscuidos en la cultura de la zona que nos menciona a los hijos de Eseba, un sacerdote judío que tenía hijos que practicaban exorcismo ambulante. Entonces tú te tienes que dar cuenta que esta ciudad era un espacio completamente raro en cuanto a creencias, una mezcolanza de ideas, de filosofías, un sincretismo de creencias muy, muy fuerte. Y ahí es donde Dios llama al apóstol Pablo a plantar una iglesia. Por eso es importante conocer lo que está pasando aquí. Pero empieza la palabra de Jesús hacia la iglesia con una palabra de ánimo y de aprobación. Le dice en el versículo 2: yo conozco tus obras. Palabra que se repite para todas las iglesias, porque si hay alguien que es omnisciente, es Jesús. Él conoce
todo lo que hacemos, a Él no se le esconde nada. Aún tú hagas cosas en secreto, aún tú hagas cosas a escondidas, Él las ve. Y esto es algo que se está manifestando aquí. Dice: conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, algunas traducciones también añaden paciencia, y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Entonces, lo primero que les dice es: conozco tus obras. Es una forma de decirte: yo te conozco. Y yo creo que Jesús te está recordando también a ti de forma personal: yo te conozco. Yo no sé cuántos de ustedes de repente oran o se sienten solos, o sienten como que Dios no los escucha, o sienten que están viviendo una forma de cristianismo un poquito como que si estuvieras seco o no sé cómo. Pero Jesús nos recuerda, aquel que se pasea en medio de la luz que emite la iglesia, Él nos recuerda: yo te conozco. Y Él te conoce a ti, conoce tus oraciones, tus aflicciones, tu dolor, tus angustias, tus dudas. Él conoce aún tus debilidades, tus pecados. Él conoce aquellas cosas las cuales muchas veces están ahí. Parece que es como un ancla que no te permiten avanzar, o una losa de cemento en tus pies que no te permiten elevarte. Pero te dice y te recuerda, y te lo dice con amor: yo te conozco, conozco tus obras, sé cómo te estás moviendo. Y qué admirable de nuestro Señor, que empieza con palabras de ánimo y reconocimiento. ¿Por qué? Porque le está hablando a una iglesia que se ha enfocado en el servicio, que está ocupada haciendo la obra del Señor, que es bueno. Es una iglesia, sin duda, su semana estaba llena de actividades, y también se le reconoce que es una iglesia que ha hecho sacrificios, porque hay palabras aquí, dice que estás en fatiga, y eso habla de trabajo hasta el cansancio. La iglesia de Éfeso estaba pagando un precio por servir al Señor en medio de la sociedad pagana donde ellos estaban. Era una asamblea persistente, era un grupo de personas que echaban su frente hacia lo que estaba delante y se agarraban del Señor, y aún siguieron adelante cuando la cosa se puso difícil en la ciudad. También fueron una iglesia que examinaban cuidadosamente a los ministerios que venían, que visitaban, que venían y compartían, para ver si realmente eran genuinos, y tenían la palabra y tenían los escritos apostólicos para ver si los ministerios que visitaban eran realmente gente genuina. Sí, la razón por la cual la iglesia, cuando vamos leyendo aquí, dice en esto que acabamos de pasar: y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y esta es una figura de una iglesia que se ha metido al estudio de la palabra, que conoce la Biblia, y no nada más está poniendo bajo escrutinio a los que son apóstoles, sino es una figura de todos aquellos ministerios que rondan alrededor de la iglesia, como profetas, como evangelistas, como pastores y maestros, que visitan, que predican, que traen la palabra. Pero todos ellos con ese escrutinio bíblico los medían, y de repente ahí dice Jesús: has encontrado algunos que son falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, y los has hallado mentirosos. Ahora, yo te digo que esto es admirable, que lo que estamos leyendo de la iglesia, porque esta iglesia tuvo que desarrollar una precisión doctrinal y teológica, cosa que hoy en día falta mucho. Hay mucha gente hoy en día que no lee su Biblia y que se comen cualquier cosa que les dan, pensando: pues está padre, y lo dijo muy bien, y me hizo reír, y lo dice muy bonito, pero tiene cosas que no están de acuerdo a las escrituras. Y aquello que no está de acuerdo a la Biblia, por más hermoso y elocuente y más adornado y más capaz que sea el orador que lo está diciendo, si no es bíblico, la Biblia nos dice que tú y yo tenemos que rechazarlo. ¿Y por qué tenemos que rechazarlo? Porque te va a hacer daño a mediano y largo plazo. En el momento se podrá sentir muy bien, pero más adelante vas a batallar un poquito en tu caminar espiritual. Sin embargo, vamos viendo aquí que esta iglesia desarrolla esa precisión doctrinal y teológica precisamente porque era una iglesia
que estaba en una ciudad llena de hechicería, brujería, y el propósito de la hechicería, la brujería, el ocultismo, el propósito principal es confundir, alejar y dividir de Dios a las personas. ¿Me escuchaste? Esto es crucial. A veces cuando pensamos en este tipo de cosas, para algunos son cuentos, Harry Potter y así cuentos. Para otros que han tenido otro tipo de experiencias y vida, saben que es real, y conoces un poco más. Pero cuando piensas en hechicería, brujería, ocultismo, encantamientos, artes ocultas, magia, todo ese tipo de cosas, pues podemos pasar de un pensamiento, como te decía, del charlatán descarado que sale en la televisión y que tiene la foto de la Virgen y una Biblia abierta y un Buda y unos angelitos y un demonio por acá. Y eso es muy fácil de identificar y sabemos, y públicamente lo podemos decir, es un charlatán, ¿verdad? ¿Sí están convencidos de eso? Necesitas estar convencido de eso. Pero lo que es peligroso, escúchame bien aquí, de esto que estamos hablando es, yo te decía que este tipo de cosas están para confundir a la gente. ¿Y qué quieren confundir? ¿Qué es lo que había en Éfeso? Unos capítulos antes, en el libro de los Hechos, capítulo 16, está la plantación de la iglesia de Filipos. Y en esa iglesia el apóstol Pablo y su grupo de líderes y de amigos que plantaron también esa iglesia, y la de Éfeso y todas las que están en ese viaje misionero, pasan por un lugar donde hay una jovencita con un espíritu de adivinación, y le dejaba mucho dinero a sus amos. Era una esclava, posiblemente africana, que tenía este espíritu de adivinación, y le sacaban una gran ganancia. Y cuando Pablo y sus seguidores, al parecer esa era la calle que tenían que utilizar para llegar a donde se juntaban, siempre decía: ahí vienen los siervos del Dios Altísimo, pero pásele a mi local. Aquí le vamos a leer la bola negra y le vamos a leer el café y el tarot. Pásele, y ahí van los siervos del Dios Altísimo. Y cualquiera diría: mira, pues está diciendo la verdad. El problema es que así es Satanás. Satanás tiene una lengua mentirosa y bífida. Habla con verdad y con mentira, y eso es lo que ocasiona la confusión en la gente. Porque aquellos que conocemos a Cristo sabemos lo que es de Cristo y nos movemos por lo que es de Cristo. Pero aquellos que no conocen a Cristo y ven eso, dicen: pues es lo mismo. Es lo mismo, porque habla la verdad, pero también le ayuda a la gente con sus problemas. Por eso la hechicería, el ocultismo, las artes mágicas y todo esto producen una terrible confusión en la gente que no conoce del Señor, porque los hace pensar: es lo mismo, todos los caminos llegan a Roma. No, le haces y tú le buscas por allá y por acá, y le haces a esto, a aquello, como quiera te va a llevar a Dios. Mentira, eso te va a llevar al infierno. Eso te va a engañar. Eso te va a poner en una situación realmente donde vas a quedar vulnerable, porque no vas a tener armas para pelearlo, pero necesitas conocerlo. Y eso fue lo que desarrolló la iglesia de Éfeso. Ellos sabían que estaban en una ciudad así y se movieron con la precisión de la palabra de Dios para poder pelear contra todo ese tipo de mentiras. Entonces la iglesia de Éfeso tuvo que sobresalir en su enseñanza bíblica, porque están en una ciudad donde se predicaba mucha confusión. Lamentablemente hoy en día hay muchas iglesias que contienen dentro de su enseñanza mucha superstición, que rayan en la hechicería, y hay que identificarlo. Pero ¿cómo puedes identificarlo? Cuando tú tienes una relación viva con la palabra de Dios. Es cuando tú comes lo original de la palabra de Dios, que de repente si alguien te presenta algo que no es bíblico, que no es de la palabra de Dios, entonces te sabe mal y tu propio cuerpo lo repele. Tus sentidos espirituales dicen: a ver, esto sabe raro. Segunda de Juan 1:7 dice el apóstol Juan en la primera parte del versículo:
Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y esa es una de las figuras, pero hay muchos otros engaños que están ahí. Especialmente esta iglesia recibe la advertencia del apóstol Pablo, la misma iglesia de Éfeso, de que falsos maestros se iban a levantar y lobos rapaces se iban a levantar de dentro de ella para tratar de engañarla. Eso está en Hechos 20. Está Pablo en la playa y se baja de un barco, les dice: vengan, vamos a despedirnos. Le manda a hablar a los ancianos y a los pastores de la iglesia en Éfeso. Vienen todos ahí con él y ahí les da una palabra que es sobresaliente. Les dice en el capítulo 20 de Hechos, versículo 28: tengan cuidado de sí mismos. También a Timoteo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le encarga eso. Tú tienes que tener cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque si uno como pastor, uno como líder, tú como congregante te permites que, por ejemplo, la amargura entre a tu corazón, eso es peligrosísimo. Si tú permites que eso entre a tu vida, eso llega a ser muy peligroso para ti y puedes aún caminar infectando a otros, así como lo dice en Hebreos capítulo 12 versículo 15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíces de amargura muchos sean contaminados. Y ahí se abre, según Efesios capítulo 4 versículo 27, se abre una puerta al diablo cuando nosotros no lidiamos con ese tipo de cosas, y entonces somos propicios a caer en enseñanzas falsas, porque viene siendo como un tipo de anestesia espiritual en lo cual tú no puedes identificar lo que Dios quiere hablar. Pero aquí dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, el cual, aquí está, Él compró con su propia sangre. Por eso la ama tanto, porque la compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, dice Pablo, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. O sea, de entre ellos se iban a levantar personas desalmadas que no le importaba su prójimo dentro de la iglesia, no le importaba el rebaño, y iban a tratar de engatusarlos, de mentirles, de engañarlos con rollos que ellos traían para su propio beneficio. Sigue diciendo: también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y sí, de hecho, a continuación vamos a ver una de las cosas perversas que empieza a difundirse en la iglesia como doctrina, pero que Éfeso tuvo la claridad bíblica para poder rechazarla. Sin embargo, aquí estamos viendo: se iban a levantar cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, estén alertas. Dile por favor a tu compañero: alerta. Sí, no te duermas, dile. Dice: estén alertas, recordando que por 3 años de noche y día no cesé de amonestar cada uno de ustedes con lágrimas. Primera de Juan 4:1. Ahora Juan les dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Y tú dirás: pero ¿cómo está eso de probar los espíritus? O sea, así como en un taco pruebas el espíritu. No, es que tú tienes déjame decirlo así, tienes un espiritometrómetro, ¿sí?, dentro de ti. Hay algo internamente que Dios ha puesto que se llama discernimiento, que todos tenemos, y es espiritual, para que cuando haya algo que se presente delante de ti que no concuerda con la Biblia, tú puedas decir: oye, por lo menos puedes decir: esto sabe raro, esto sabe raro. Pero de repente hay gente siempre hay los incautos, ¿verdad? Y los neófitos y los bonachones que, aunque en medio de ellos esté pasando algo que está mal, se van ahí, ¿verdad? Son arrastrados, como dice Pablo. Pero se va a requerir una iglesia como Éfeso que se levante con una precisión bíblica para, en medio de un mundo que está predicando idiotez y media, nos levantemos nosotros a decir: eso no es de Dios,
eso no está aquí. Porque Satanás es muy insistente en querer introducir sus falsos maestros y mentiras a la iglesia, porque él sabe que la puede herir y la puede dañar. Por lo tanto, se le advierte que estén alertas y que descarten todo aquello que no confiese el testimonio bíblico. Versículo 6: sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Te acuerdas que Pablo en Hechos capítulo 20, lo que acabamos de leer, dice: algunos de ustedes se levantarán con doctrinas raras para tratar de arrastrar a otros? ¿Se acuerdas? Bueno, aquí se refiere a eso. Y esta es una de las doctrinas que la vamos a estudiar más a fondo cuando veamos a la iglesia de Pérgamo. Pero te digo así rápidamente, esta es una de las doctrinas falsas que se empezaba a levantar en esos tiempos, y la iglesia de Éfeso la aborrece, la rechaza, como Jesús también la aborrece y la rechaza. Y eso lo vamos a ver más adelante en el versículo 15, cuando se habla de la iglesia de Pérgamo. Pero entonces, ¿quiénes eran los nicolaitas? Sí, a los cuales aborrece la iglesia y aborrece Jesús. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Pues eran seguidores de una filosofía que provenía de un tal Nicolás. Posiblemente, dicen algunos maestros bíblicos, que se refiere a uno de los diáconos que junto con Esteban se levanta en ese tiempo para ministrar a la iglesia, pero que se desvía. Era un prosélito, no era judío, era un gentil, era alguien que se desvió de la palabra de Dios y termina predicando, termina siendo un líder de algunos cristianos que predicaba que los cristianos podían practicar actos sexuales inmorales y no pasaba nada. Ese tal Nicolás decía tener apoyo y sustento bíblico para ese tipo de conductas inmorales de la gente a quien él pastoreaba. Amados, esa doctrina existe en medio de nosotros, existe en medio de la iglesia. Hoy en día encuentras a mucha gente dando excusa a sus actos inmorales, antibíblicos, antidios, y poniendo una excusa. Eso está en medio de la iglesia también hoy en día. Pero la iglesia de Éfeso lo identifica y lo rechaza. Y es importante que tú y yo también lo hagamos. Vamos a hablar más a fondo de esto más adelante. Entonces, ahí nada más te quiero dejar poquito picado. Se va a poner bueno. Versículo 4. Aquí viene la reprensión. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora recalcamos, la iglesia de Éfeso era una iglesia noble, muy activa, muy estudiosa. Era una iglesia bonita, sufriente, dedicada, pero que el deseo, la pasión, el encanto de una relación viva, íntima, personal con Jesús había pasado a segundo plano. Ahora, ¿cuál es el fruto de una relación viva? ¿Cuál es el fruto de una relación donde hay eso? Pasión, encanto, alegría. ¿Cuál es el fruto? Mira, en un matrimonio, pues el objetivo es hacer feliz a tu esposa o hacer feliz a tu esposo, ¿verdad? Los noto medio inseguros esta mañana, Eso queremos, ¿verdad? Ayer me dice mi esposa: se me antoja sushi. Y me dijo también: y vino blanco. Sí, y dije: se va a poner bueno. Entonces ahí voy yo, salgo y compro el sushi, encuentro una buena botellita de vino blanco. Le dije: mi amor, es que está bien lejos y tengo que ir hasta no sé dónde, y la vergüenza siempre, porque no falta el estigma de: vimos al pastor comprar una botella de vino blanco. Y le anuncio: en mi casa va a haber vino blanco y vino rojo también, O sea, ya, quítese las ideas, por favor. Nunca nos hemos emborrachado. Pero me dice eso, entonces yo salgo, se lo traigo y vengo entrando a la casa y me dice: ¿ya trajiste de comer? Sí, le dije: ¿y qué trajiste? Pues tu antojo. Ay, mira, bajó así de puntitas. Porque ¿cuál es el fruto de una relación viva? En un matrimonio habrán citas, cenas, regalos, intimidad, detalles, sueños, pláticas largas, intimidad.
Sonrisas, acuerdos, salidas, intimidad. Viajes, lágrimas, abrazos, besos, intimidad. Matrimonios, hay que tener intimidad. Si no estabas acostumbrado que te lo dijeran desde el púlpito, escúchalo por favor, porque ese es el fruto de una relación viva. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el fruto? Cuando hablamos del cristiano, ¿cuál es el fruto? Cuando hablamos de la iglesia en su relación con Cristo, en lo que Jesús está reclamando, has perdido tu primer amor. ¿Cuál es el fruto de una relación viva con Jesús? Bueno, en este caso, el fruto de una relación viva con Cristo se manifiesta a través de dos vertientes: oración y palabra, y amar al prójimo. Porque oración y palabra, el fruto será que tú amas al prójimo. Se refleja de esa manera. O sea, una relación viva en el creyente es testificar, ayunar, servir, oración y palabra, el fundamento. Alabanza, adoración, lágrimas en su presencia, oración y palabra es el fundamento. Postrarse, rendirse, oración y palabra, ese es el fundamento. Ayuda a los necesitados, generosidad en lo general, misericordia, oración y palabra, que es el fundamento. Todo eso es fruto de una relación viva con el Señor. Pero en el caso de la iglesia de Éfeso, ellos hacían todo bien. Estudiaban la Biblia, eran intencionales en detectar las falsas doctrinas, peleaban en una iglesia, en una ciudad llena de brujería. Pero de repente vemos en esta iglesia que esa relación viva, ese fruto, esa pasión, ese encanto, ese fuego en el corazón, esa unción que debe estar ahí, de repente, y a lo mejor sin darse cuenta, pasa a un segundo plano. Y si pasa a segundo plano tu relación con Cristo, personal, viva, real, diaria, que incluye lectura y oración, si eso pasa a segundo plano, obviamente al prójimo lo empiezas a ver diferente. Se hace odioso. No lo puedes tragar. Se hace amargo, porque eso es una de las realidades. En otras palabras, en la iglesia la faz de Jesucristo se estaba borrando del corazón de la gente. Ahora, ¿qué pasa cuando eso sucede? Vamos un poquito más profundo. Mira, es muy fácil cuando eso sucede distraerte con actividades, perder la noción de por qué hacemos lo que hacemos. Por eso hay gente que dice: no, es que es una iglesia muy activista. Y muchas veces el que dice eso, ni relación viva ni actividad. Pero esta es una iglesia que está activa sirviendo al Señor, pero de repente se distrae y se empieza a deslizar del cimiento, de lo que es central. Hace poco escuchaba una ilustración. Es como un hombre que trabaja, se mata trabajando, se avienta 16 horas en la chamba y llega a casa y se sientan a cenar. Y ya saben, ¿no? Ahí empiezan a platicar y de repente uno de los hijos dice: papá, es que nunca estás. Y se levanta dando un manazo en la mesa: pero si me mato trabajando para ustedes, me mato trabajando para proveer para esta casa, lo que necesito de ustedes es agradecimiento. No, menso, lo que necesitas es dejar de trabajar tanto y enfocarte un poco más en tu familia. ¿Está mal trabajar? Obvio no. ¿Estoy hablando en contra del trabajo? Claro que no. Pero cuando desbalanceamos las cosas, entonces todo, aunque estemos haciéndolo con una buena intención, se empieza a desviar. Por eso la iglesia, cuando se vuelve pura actividad, pero vas perdiendo o suples tu actividad con algo que tú en lo personal debes de tener con Cristo, entonces poco a poco te empiezas a alejar, tu corazón se empieza a endurecer,
pierdes la faz, el rostro de Jesucristo en tu corazón, y de cierta manera pierdes el encanto de una relación viva con Él. Es muy fácil distraerse en actividades que no son malas. De hecho, Jesús halaga a la iglesia por ser perseverantes y trabajar hasta el cansancio. Tampoco es malo tener una precisión doctrinal y teológica, pero el orden de los factores en este caso sí altera el producto. Porque Pablo nos dice en 1 Corintios: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y no se está predicando a ser ignorantes. Al contrario, ellos eran una iglesia de conocimiento bíblico, pero que de repente habían perdido la noción del porqué de las cosas. Versículo 5 ahora le dice: por tanto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. O sea, en otras palabras, este primer amor del cual les ha hablado en el versículo anterior, versículo 4, has dejado tu primer amor. Y ahora el versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ese primer amor puede ser restaurado, según Jesús, a través de 3 actos. Primero le dice: recuerda, y esta palabra es recuerda continuamente con gratitud. Amados, que la pasión por Cristo, lo que tú hacías por Él, la manera que tú servías, no sea un capítulo en tu pasado donde tú digas: no, yo me acuerdo cuando yo hacía este ministerio y cuando yo iba. Que no se vea como un capítulo en tu pasado, porque cuando lo empiezas a ver así nada más, ya estás obviamente escaso de un amor, de una pasión, de un deseo por el Señor. Cuando tú dices: no, es que yo de joven toqué en la alabanza, y yo de joven salí a evangelizar, y yo de joven me gané a para Cristo, pero ahorita ¿qué? ¿Y hoy qué? Sí, a lo mejor ya no vas a tocar en la alabanza, sí, ¿verdad? Pero puedes seguir siendo un adorador en tu casa, en tu intimidad con el Señor. Entonces les dice: recuerda que el fervor que un día tuviste, el fervor que un día tuviste, el deseo, la pasión, así como en el matrimonio se tiene que recordar continuamente a lo largo de los años, tenemos que recordar ese fervor, esa pasión, ese deseo. Lo mismo es en nuestra relación con el Señor, la pasión de servir, el deseo de estar en su presencia. Eso es algo que aquí nos anima Jesús: recuerda, para que lo vuelvas a cultivar. Y luego le dice otra cosa: arrepiéntete. Yo no sé si te das cuenta, pero el arrepentimiento es una llave para entrar a la presencia del Señor. Aquí dice, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso dice la palabra. Si nos arrepentimos, Él nos recibe. Pero si no nos arrepentimos, Él no nos recibe. Aquí lo vamos a leer en el siguiente versículo. Arrepiéntete. Arrepentimiento es reconocer que estoy mal. Y eso proviene del Espíritu Santo. Ni siquiera es el esfuerzo humano, es el Espíritu Santo que nos dice: hey, estás mal. Es el Espíritu Santo que nos redarguye, nos dice: esa actitud no es correcta, ese pecado no puede seguir ahí, esa situación en tu vida no puede seguir ahí. Y arrepentimiento es reconocerlo y hacer cambios. Arrepentimiento es confesarlo como pecado y pedir perdón. Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay un corazón que se humilla, contrito, humillado delante del Señor, si no hay eso en nuestro corazón, entonces ese primer amor jamás será restaurado.
Esa pasión jamás será restaurada. Como un matrimonio que llega diciendo: es que ya no nos amamos, es que se acabó. Bueno, pero están haciendo el primer amor, están haciendo las obras del primer amor. Le has llevado una florecita, la has sacado a cenar, y no a esos tacos hediondos llenos de humo por el camión que pasa ahí. La has llevado realmente a una cita, a un lugar bonito. La has llevado a un viaje, has invertido en ella. Has ido a un grupo de matrimonios, estás buscando consejería. Te has acercado con los líderes de matrimonios para pedir ayuda. Has invertido en un retiro. Has hecho algo distinto. Porque no me vengas así como niño caprichoso diciendo: se nos fue el amor. ¿Me estás entendiendo? Arrepentimiento es volver en sí, como el hijo pródigo, que está en el lodo, está atascado, está mal, está sucio. Ahora es un niño de casa, es un joven de casa, es un joven fresa, bien, traía carro, iba a buena universidad, un chavo bien. Pero en su rebeldía se aleja de su padre, se va y se mete al estiércol y está comiendo las algarrobas, o sea, lo que se le aventaban los cerdos, pues se la agarraba una y la limpiaba, y del hambre que tenía, sin que nadie lo viera, se lo está comiendo. Pero de repente vuelve en sí. Vuelve en sí. ¿Y qué es volver en sí? Estoy mal, estoy en pecado, necesito regresar a mi padre, necesito volver al primer amor, necesito que vuelva a haber pasión en mí. Mira cómo estoy, ve mi condición y ve la condición de mi familia. Eso es volver en sí. Entonces Jesús les dice: recuerden con gratitud, no como una memoria, sino en un continuo recordar su misericordia, su amor, su gracia, su presencia. Arrepiéntanse. Y ahora dice: repite que lo que hacías al principio hay que volverlo a hacer. Lo que hacías al principio hay que volverlo a hacer. ¿Qué es lo que hacías al principio? Estar disponible y venir con un corazón de quiero hacer algo y quiero servir a la iglesia. Y en el matrimonio, lo que hacías al principio, pues si era serenata, pues consíguete una guitarra. Y no le hace, mira, aunque ya la voz la tengas así de vaca mugiendo, no le hace. Se te va a apreciar. Lo que hacías al principio hay que volverlo a hacer. Y hablando de lo espiritual es eso: vuelve a la palabra, vuelve a postrarte, vuelve a cerrar tu cuarto, vuelve a clamar delante del Señor, vuelve a clamar misericordia, vuelve a servir a la iglesia, evangeliza al que está a tu lado, ayuda al necesitado, sé generoso con tus recursos, haz lo que al principio hacías. Tienes que pelear por volver a hacer lo que un día hiciste y no ser un cristiano del pasado. Versículo 5: si no, o sea, si te arrepientes, va a estar todo muy bien. Pero si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelabro de su lugar si no te arrepientes. ¿Por qué? Porque la iglesia que pierde su pasión, su corazón, su visión, está por perder su luz, su influencia, la razón por la cual Dios la puso en la ciudad. Y la iglesia debe trabajar diligentemente para no perder su pasión, su deseo, su unción, su primer amor. Versículo 7: el que tiene oído. Y me encanta porque aquí entonces, para aquel que está pensando: no, es que Dios le está hablando a la iglesia. No, pero ahora se dirige uno por uno a cada uno de nosotros diciendo: el que tiene oído. Porque tú te puedes hacer de oídos sordos, tú te puedes hacer y luego hay gente que se la pasa endosando predicaciones. No vino aquella, y si hubiera venido, ella debía de haber escuchado esto era para ella. No, es para ti y para mí. ¿Me están escuchando? Es para los que estamos atentos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque este es un mensaje para Éfeso, pero es para todas las iglesias. Te lo digo a ti, Juan, para que escuche Pedro. Eso es lo que dice aquí.
Al vencedor le daré a comer el árbol de vida que está en el paraíso de Dios. Aquí es donde el mensaje se vuelve personal, y lo importante es lo que tú haces con el mensaje, no lo que otros están haciendo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú cómo vas a responder? No estés pensando en tu esposo, por favor. No, o sea, no le des codazo, no lo voltees a ver a él. ¿Qué vas a hacer tú, señora? Hombre, ¿qué vas a hacer tú? Joven que está pensando, ay, mis papás, es para ti. Algunos de ustedes están así, o sea, volteando así con sus ojos. Y luego aquí termina diciendo al vencedor. El vencedor no es la tropa elite de la iglesia, sino creyentes verdaderos que con su fe han vencido. Esos son los vencedores, y esos son a quien se le va a dar de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a ponernos de pie. Es un mensaje para todos nosotros. A la iglesia de Éfeso se le reconoce como la iglesia que se distrajo, la iglesia dejada, la iglesia descuidada. Pero aquí la pregunta es la siguiente: ¿serás tú o seré yo culpable de algunos de estos pecados? De ser distraídos, dejados en nuestro caminar espiritual, inconscientes, aletargados en nuestro caminar. Bueno, cierra tus ojos, Señor. Tú terminas aquí diciendo: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, abrimos nuestro oído y ahora lo llevamos esto a nivel personal. Señor, llévanos a amarte. Deseamos amarte en lo profundo. Deseamos conocerte en lo íntimo. Deseamos entrar a tus cámaras secretas, y no nada más de lejos. Job lo declara: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Señor, te adoramos. Yo oro que tú enciendas aquí el amor y la pasión en tu iglesia para amarte, para servirte, para regresar a un primer amor. Posiblemente tú has soltado ese amor, has soltado esa pasión. Posiblemente tú te has quedado atrás. Lo recuerdas del pasado, lo que hiciste, lo que viviste, lo que fuiste. Pero sabes que Dios hoy te está llamando a que lo ames, a que lo sigas, a que vuelva a arder esa pasión en tu interior, a que vuelvas a clamar con fervor, a que vuelvas a orar delante de su presencia, a que no sea una situación del pasado. Oh, sí, Señor, ven y despierta a tu iglesia en medio de nosotros para amarte, para seguirte, para adorarte. Jesús, que tu nombre vuelva a brillar en nosotros, que la faz de Jesucristo brille en el corazón de la iglesia, que la faz de Jesucristo, Señor, esté dentro de nosotros, brillando en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, y si en este lugar hay corazones secos por pecado, por distracción, por dejar entrar doctrinas erróneas y heréticas, si hay alguien aquí en este lugar así, Señor, hoy tú restituye ese primer amor. Si ese eres tú, levanta tus manos delante del Señor y dile: Señor, lléname de ti, lléname de tu pasión. Señor, yo quiero conocerte, yo quiero que brille en mí tu rostro. Señor, si ese eres tú, dile: Señor, que vuelva a arder la pasión en mi interior, en el nombre de Jesús. Que vuelva a arder, Señor, dentro de mí. Yo no quiero pensar en el pasado, no quiero pensar simplemente en lo que sucedió anteriormente en mi vida. Deseo y anhelo que tú vuelvas a avivar el fuego en mi corazón, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu. Oh, sí, Señor, ven. Y que podamos ver tu gracia derramada en tu iglesia.
nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Aquí esta escritura termina en su fase final. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Ese es el llamado para ti en esta hora. Amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Qué gusto que te hayas conectado a Amistades Saltillo. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube o a nuestras redes sociales, te invitamos a que lo hagas y a que compartas los mensajes. Que sean una bendición para tu vida. Nos vemos.